Gracias, señor presidente. Señor Sánchez, después de escuchar a sus socios esta semana, los españoles queremos saber cuánto más nos va a costar que usted siga en el Palacio de la Moncloa. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señoría, usted me pregunta por las prioridades que tienen los españoles y si coinciden con las del Gobierno. Yo le digo que sí. Lo dije al principio de mi investidura de esta legislatura y también, por supuesto, me reafirmo ahora. Las prioridades del Gobierno son la consolidación del crecimiento económico, la creación de empleo, el fortalecimiento de los servicios públicos, del estado del bienestar, abordar el problema de la vivienda, por eso vamos a tratarlo en la próxima conferencia de presidentes, combatir la desigualdad en todas sus formas y también defender la paz allí donde hay conflictos en el escenario internacional. Y yo creo que además los datos están acompañando estas prioridades por parte del Gobierno de España. Hoy mismo un semanario, el The Economist, acaba de situar a España como la economía que mejor desempeño ha tenido en todo el mundo en el año 2024. La OCDE ha señalado que España está creciendo 4 veces más de la media europea. Tenemos casi 22 millones de personas trabajando. Hemos subido los salarios, las pensiones, por cierto, rebajando la deuda pública y el déficit público. En aquellas comunidades autónomas donde se está aplicando la ley de vivienda, pues estamos reduciendo también los precios de los alquileres y, efectivamente, desde el punto de vista también internacional, pues creo que España está ahora mismo con mucho más peso que en anteriores administraciones. Con esto lo que le quiero decir, señoría, es que España vive uno de sus mejores momentos de las últimas décadas. Y eso es gracias al esfuerzo de todos los españoles y españolas, también a la contribución del Gobierno de España. Estas son nuestras prioridades. A mí me gustaría saber, señor Feijóo, ¿cuáles son las suyas? Al señor Núñez Feijóo. Bueno, no ha habido suerte. Al menos si no responde, no miente. Mire, su precariedad parlamentaria es comparable con su debilidad judicial. Sus socios, donde usted ve entendimiento, ven engaños. Y los jueces, donde usted ve comportamientos ejemplares, ve indicios de delito. Siento tener que decírselo, señor presidente, no es agradable, pero en su mesa de Navidad se sentarán al menos dos imputados. Y cuando regrese al trabajo, sus socios le estarán esperando para cobrar la investidura. La vicepresidenta Díaz seguirá repitiendo que el Gobierno no gobierna. Podemos seguirán especulando con su caída porque saben que usted va por ellos. Y los independentistas volverán a recordarle que sin ellos usted no es nadie. Mire, señora Nogueras, claro que Sánchez no es de fiar. Claro que les ha engañado. Claro que les va a seguir engañando. Yo se lo he dicho hace mucho tiempo y se lo reitero hoy. Eso sí, señor Sánchez, deje de comprar el poder con la dignidad y el dinero de los españoles. Usted pretende conseguir el apoyo de sus socios como el Gobierno con sus mordidas, con el dinero de los españoles. Y ya estamos hartos de seguir pagando con el dinero de todos el que usted haya perdido las elecciones. Mire, nadie les persigue por ser progresistas, sino por presuntos delitos y por mentiras reiteradas. ¿Y sabe qué? Ni el independentismo le perdonará sus mentiras, ni los jueces les perdonarán sus delitos. Usted y yo sabemos que el próximo Congreso Federal será el de su relevo. Puede elegir entre urnas o chantajes, pero asúmalo, sobre la mentira y la corrupción es imposible construir nada. Solo se construye sobre la confianza y el interés general. Y usted es incompatible con la confianza y el interés general, es incompatible con España. Muchas gracias, señoría. La palabra al presidente del Gobierno. Señor presidente, no ha tenido su día hoy, señor Feijóo. Me veo un poco flojo, Mire, las prioridades del Gobierno de España coinciden con las principales preocupaciones de los ciudadanos. Según todos los estudios demoscópicos, ¿cuáles son las principales preocupaciones que tienen los ciudadanos? Bueno, pues la vivienda, hablan del empleo, de la seguridad, de la sanidad, de la economía. ¿Saben cuántas veces me ha preguntado el señor Feijóo desde que lleva siendo líder de la oposición sobre estas cuestiones? En las 22 preguntas parlamentarias que me hizo en el Senado y en el Congreso de los Diputados,
no me ha preguntado una sola vez por estas cuestiones, ni por vivienda, ni por educación, ni por sanidad, ni por dependencia, ni por economía, ni por empleo. De lo que me pregunta el señor Feijóo es, pues, y cito textualmente, a quién escucho como presidente, si creo que gobernar consiste en vivir mejor en la Moncloa. ¿De verdad esta era la política para adultos que usted iba a traer de Galicia? Muchas gracias, señor presidente. Gracias, presidente. Bueno, al señor Sánchez parece que hoy le gusta The Economist. Yo le recomiendo que relea ese artículo de ese diario que decía que se aferraba usted al poder a costa de la democracia. Seguro que le viene bien volverlo a leer y también que se informe sobre lo que dice UNICEF o Save the Children en relación a la pobreza en nuestro país. Señor Sánchez, la pobreza en nuestro país, la pobreza infantil es la segunda más elevada de toda Europa, después de Rumanía. No es para estar realmente orgullosos. Pero, señora Montero, mire, mientras usted se preocupa de blindarse en el poder, los españoles de lo que están preocupados es de intentar poder pagar los gastos de esta Navidad. Porque desde que ustedes gobiernan han subido la cesta de la compra un 36% y 13 millones de españoles, 13, se encuentran en riesgo de exclusión social. ¿Y cuál ha sido su respuesta? Pues ha sido un hachazo fiscal que ha subido la recaudación un 30%. 100.000... ¿A quien no le preocupa el poder adquisitivo de los españoles? Al Partido Popular. Este Gobierno se ocupa del poder adquisitivo de los españoles. Fíjese, este Gobierno ha actualizado las pensiones por ley al IPC frente al 0,25 que ustedes pusieron en su día con el voto contrario del Partido Popular. Este Gobierno ha subido el salario mínimo interprofesional un 54% con el voto no del Partido Popular. Este Gobierno ha hecho una reforma laboral que permite que 1 de cada 2 contratos sean indefinidos con el voto contrario del Partido Popular. En definitiva, señorías, este Gobierno, récord en creación de empleo, más de 21,5 millones de afiliados, el crecimiento más alto de los países avanzados, no según el Gobierno, según la OCDE. Y todos los organismos internacionales, la tasa de paro más baja. Desde el año 2007, este Gobierno se ocupa del bienestar de los ciudadanos, mientras ustedes todo el día dicen no. Señora Gamarra tiene la palabra. Señora Montero, a los que les ha subido el poder adquisitivo son solo algunos españoles, concretamente a dirigentes socialistas y sus colaboradores, que mientras la inmensa mayoría de los españoles se empobrecía, esa minoría creciente se estaba enriqueciendo. Y, señora Montero, a la vista de las últimas informaciones y de sus propias declaraciones, lo que estamos viendo es cómo la corrupción se aproxima a usted peligrosamente. Le diría que está usted a punto de quemarse. Mire, ¿por qué su jefe de gabinete se reunió con el señor Aldama al menos en 4 ocasiones? ¿Qué era tan importante para que se vieran tanto? ¿Tal vez usted también participó en algunas de estas reuniones? Señora Montero, usted debe dar explicaciones y lo debe hacer aquí en esta Cámara. ¿Puede garantizar que Aldama no recibió favores y que su jefe de gabinete tampoco recibió ninguna contraprestación? Hablamos de su mano derecha, señora Montero. ¿Nos dirá cómo con los seres de que no se enteraba de nada? En el próximo Congreso Federal Socialista está claro que quienes serán ovacionados no serán Sánchez y Griñán, serán... Gracias, señora Gamarra. Segunda respuesta es lo que le preocupa a ustedes, el poder adquisitivo de los españoles. Ustedes siguen R que R en intentar con bulo y mentira que no hablemos de economía y vamos a hablar, que no hablemos de vivienda y vamos a hablar, que no hablemos de empleo y no vamos a hablar. Y también, señora Gamarra, vamos a hablar del derecho de los españoles. ¿A usted le parece lógico que la Cámara Alta, que el Senado albergue de la mano del señor Mayor Oreja un cónclave en donde lo que se hizo es negar a la ciencia, en donde lo que se hizo es negar el derecho de las mujeres para que puedan decidir la maternidad, en donde se prescribieron
terapias de conversión dirigidas a los homosexuales. ¿Ustedes creen realmente que pueden a estas alturas del siglo XXI seguir negando los derechos de la igualdad de las mujeres, el derecho de que los colectivos LGTBI puedan tener condiciones dignas, o el derecho de que la política se rija por la ciencia? Señora Gamarra, frente a su negacionismo, frente al acoso, derribo, a los bulos y a las mentiras, este Gobierno se seguirá ocupando del bienestar de los ciudadanos. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Se refería a los compromisos que asumía Koldo de parar las inspecciones tributarias. ¿Nunca despachó usted nada de esto con quien era de su máxima confianza? ¿En quién deposita usted su confianza, señora Montero? Señora Rodríguez, hay que estar desesperados como partido para para ser de portavoz, siempre y en todo momento, de los delincuentes confesos. Llámese señor Aldama, llámese la pareja de la señora Ayuso. Ustedes permanentemente lo que reproducen son declaraciones de delincuentes dentro de esta Cámara. Y fíjese, me extraña, señora Rodríguez, que no le pidan explicaciones al señor Feijóo respecto a que siguen viviendo en una sede pagada con dinero negro, que no le pidan explicaciones al señor Moreno Bonilla respecto al fraccionamiento de contrato que está en los tribunales, que no le pidan explicaciones a la señora Ayuso por el enriquecimiento de su entorno y las mentiras que hizo y que dijo su pareja, o que no pidan explicaciones al señor Mazón por todas las mentiras que se han vertido respecto a la catástrofe de Valencia. Porque, en definitiva, señorías del Partido Popular, ustedes no tienen nada más que el bulo y la mentira. Ustedes pretenden hacer una oposición a este país desde la destrucción al Gobierno sin alternativa para España. Pero ¿sabe qué? Los ciudadanos lo saben. Saben que su hoja de ruta es destruir, destruir y destruir. Gracias. Preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta. El dia de la seva investidura, senyor Sánchez, li dèiem que era la seva responsabilitat trobar la manera de respectar el marc que vostès i nosaltres havíem acordat i fer honor a aquest escrit i a aquesta signatura. També li vam suggerir que no temptés la sort amb Junts. Vostès saben perfectament que nosaltres no anem de farol. No ens vam presentar a les eleccions espanyoles per donar estabilitat a cap govern espanyol, i menys a un govern espanyol que no compleix amb Catalunya, sigui del color que sigui. Estan en números vermells, senyor Sánchez. Es posaran al dia? Gracias. Tiene la palabra el presidente del Gobierno. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Señora Noguera, usted me pregunta por la situación política en el Reino de España y me pregunta si vamos a cumplir con los objetivos marcados y que son públicos y transparentes. Y yo le digo... Un momento, presidente, un segundo. No pasa nada, aceptamos cualquier género, igual que cuando ustedes lo hacen al contrario, no pasa nada. Cuando quiera, presidente. Silencio, por favor. Silencio. Cuando quiera. Muchas gracias, señor presidente. Mire, usted me pregunta por la situación política en el Reino de España y yo le digo que efectivamente, si nos comparamos con el resto de países de nuestro entorno, es mejor. Ahora, que puede ser mejorable dada la situación económica de nuestro país, también se lo reconozco. Lo he dicho antes al señor Feijóo, estamos creciendo 4 veces más que la media europea. Tenemos 22 millones de personas trabajando. En el terreno social, lo que hemos hecho ha sido dignificar las condiciones laborales de los trabajadores con una reforma laboral que ha hecho que 1 de cada 2 contratos que se firmen sean estables. O tengamos un salario mínimo interprofesional que durante estos últimos 6 años ha aumentado en un 54%. Y, evidentemente, tenemos la regulación o la revalorización del sistema público de pensiones, o la creación del ingreso mínimo vital, o la proyección internacional de España, o la cohesión territorial y la paz social.
que goza ahora mismo España como consecuencia de los acuerdos que hemos alcanzado, no solamente con sus señorías, sino también con los agentes sociales para importantes reformas al respecto. Bueno, es verdad, tenemos un gobierno en minoría parlamentaria y nos toca negociar, trabajar ley a ley con los distintos grupos parlamentarios de esta Cámara. Pero, insisto, el Gobierno de España va a cumplir con los compromisos que son públicos y transparentes, firmados con todos los grupos parlamentarios en mi investidura y en la conformación del Gobierno de coalición progresista. Gracias. Senyora Nogueras. Fent nosaltres és el que ningú més s'atreveix a fer, que és exigir-los a vostès que moguin el cul i facin la feina que han de fer a Catalunya. Paguin el que deuen als catalans, traspassin les competències acordades, respectin les competències que ja tenim, demostrin que els indigna tant com a nosaltres que la cúpula judicial espanyola es vanti de no aplicar les lleis que s'aproven aquí. Publiquin les balances fiscals, tenen les dades per fer-ho. Reverteixin la desfeta que han fet vostès i el Partit Popular a Rodalies i Renfe a Catalunya. Plantin-se davant d'Europa quan sentencien a mort els pescadors i els pagesos de Catalunya. Deixin de collar les petites i mitjanes empreses. Deixin de cosir-nos a impostos. Exerceixin la diplomàcia per aprovar l'oficialitat del català a Europa. Facin habitatge públic i equilibrin els preus. Respectin a la policia catalana. Agilitzin la llei contra la multireincidència presentada per Junts aquí i admesa a tràmit. Quan algú entra a Catalunya, la policia que ha de veure és la catalana. La llengua que ha d'aprendre és el català. I el país que ha de respectar i ha de saber que trepitja és Catalunya. Sap per què som exigents? I ho seguirem sent, senyor Sánchez. Entre d'altres coses, perquè el president de la Generalitat de Catalunya ha decidit no ser-ho, perquè ve renunciat, perquè és del seu partit. I n'hi ha alguns aquí que per defensar blocs ideològics espanyols han renunciat a defensar Catalunya. Estem en política per servir als ciutadans catalans, no per servir-los a vostès. I ens plantem perquè és la nostra responsabilitat defensar Catalunya davant un govern que no ho fa. Visca Catalunya lliure. Moltes gràcies. Gracias. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Señora Noguera, el Parlamento refleja la pluralidad política y la diversidad territorial de nuestro país. Y por mucho que diga la derecha o la ultraderecha, durante esta legislatura estamos avanzando en múltiples acuerdos también para Cataluña y el conjunto de la sociedad catalana. Nosotros hemos reivindicado la política útil que por cierto se está haciendo en la Generalitat de Cataluña gracias al impulso y al liderazgo del señor Illa. Mire, el principal problema que tiene ahora mismo Cataluña, y así lo indica el CEO, el último CEO, es el acceso a la vivienda. En Cataluña se está aplicando la ley de vivienda y como consecuencia de ello se está reduciendo el precio del alquiler y hay un compromiso firme de construir durante la próxima legislatura, en esta legislatura, mejor dicho, en Cataluña, 50.000 viviendas. Por tanto, señoría, yo lo que le puedo decir es que el Gobierno de España va a defender siempre la política útil, que va a cumplir con sus acuerdos y que, evidentemente, vamos a tender la mano a todos los grupos parlamentarios para lograrlos.